me toca a mí el hábito de congregarnos. Y yo le denominé así, cuando nos congregamos. El texto que vamos a utilizar es Hebreos del 10, del 19 al 25. Este es un texto muy conocido por todos nosotros, y ya sabemos qué es lo que dice. Igual voy a leerlo para ustedes rápidamente. Yo lo estoy leyendo en Reina Valera Contemporánea. Dice así, verso 19. Hermanos, puestos con toda libertad, podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puestos que tenemos un gran sacerdote al frente de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de fe, con el corazón purificado de la mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengamos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y hoy yo les traigo una pregunta. Y la pregunta dice así: ¿por qué venimos a la iglesia? Mari, gracias. Bueno, yo lo puse, ¿por qué vamos a la iglesia? Resulta que esta es una pregunta que le hizo una persona a el pastor. Y el pastor le contestó: vamos a la iglesia por las demás personas. Alguien tal vez te necesite allí. Y cuando yo leía esta reflexión, yo decía, qué interesante. ¿Por qué? Porque nosotros nunca lo pensamos así. Nosotros nunca pensamos que somos una parte importante del cuerpo, y en realidad sí lo somos. Alguien nos necesita aquí. De ninguna manera esta es la única razón para ir a la iglesia, pero su respuesta hace eco en el corazón del escritor de Hebreos. Él urgió a los creyentes a perseverar en la fe y a no dejar de congregarnos. El escritor de Hebreos alienta a congregarse en comunidad. Reconoce que habrá días difíciles, de vergüenza, de duda, de oposición, que requiere que nosotros como cristianos perseveremos en la fe. Al reunirnos los creyentes unos con otros, tenemos el privilegio de alentarnos mutuamente, de modo que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, sigamos reuniéndonos porque alguien nos puede necesitar aquí y nosotros también podríamos necesitar de alguien más. Y los quiero dejar con otra pregunta: ¿a quién puedo alentar hoy? Y voy a cerrar con la frase que dijo el pastor unas semanas atrás, que dice: amo congregarme porque sé que esto es lo que Dios quiere en mi vida. Muchas gracias. Así que los animo a que en el tiempo de comunión podamos alentarnos unos a otros. Hermanos, vamos a iniciar esta mañana con un tema que vamos a extenderlo hasta pegar con toda la parte que para nosotros sería, para algunos dicen Semana Santa, para nosotros ha de ser, ¿la qué? Todas las semanas son santas, aquí bien, muy bien. Pero vamos a pegarlo con este espacio, y la idea, el objetivo que nos hemos trazado es poder tener claro y conscientes nosotros de qué fue lo que pasó. Camino
el camino del siervo de Dios. ¿Cómo fue que nuestro Jesús, y yo sé que nosotros sabemos, ¿verdad? Que sabemos que Jesús vino, que murió, que fue sepultado, que resucitó. Sin embargo, la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Hay algunas cosas en este estudio que nosotros necesitamos traer y ponerlo en la perspectiva de lo que para nosotros debe significar y lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice. Amén. Vamos a estar claros en que Dios sigue siendo bueno y fiel, que su misericordia es para siempre, pero que también de Él nos está llamando. El camino del siervo de Dios no solamente es el camino para Jesús, es el camino para usted y para mí. Es el camino en donde Él nos está llamando a una reflexión. Amén. Y que en esa reflexión nosotros podamos tener todo ese encuentro a través de las Escrituras, a través de la palabra, a través de lo revelado. Amén. Estamos y seguimos orando, gracias a Dios que Said está mucho mejor, ya lo sacaron de donde lo tenían ahí, ¿verdad? En esa operación de corazón, valiente el chiquito ese. Está en un salón, vamos a seguir orando por él, seguir orando por doña María, seguimos orando por Abú, seguimos orando por aquellos que estén en medio de nosotros, en el nombre de Jesús, que puedan tener cualquier dolencia, hermano. Yo creo que la oración del justo puede mucho. Si usted tiene alguna dolencia en el nombre de Jesús, yo quiero orar. Yo sé que aquí voy a hacer este enlace. Padre, te bendecimos. Y yo te doy gracias por estas personas, por cada uno de nosotros, que podamos estar en este momento afectados en cualquier área de nuestra vida, para que vengas, Señor, con tu gracia y tu favor y toques nuestros cuerpos. En el nombre de Cristo Jesús, toca nuestros cuerpos, toca, Señor, estas áreas de nuestra vida, Señor, que puedan estar siendo afectadas, y sea tu nombre exaltado. Nosotros creemos que por tu llaga hemos sido también curados y que el milagro tuyo, Señor, no se acorta, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y creemos que si clamamos, también vendrán respuestas a nuestra vida en la salud, en esas piernas, en esas rodillas, en ese estómago, en ese corazón, en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, desde la tentación hasta la resurrección. Resulta que Jesús, cuando el siervo de Dios viene, lo primero que hace, y cuando el ministerio de Jesús inicia con el bautismo de Jesús. Es interesante, y yo no voy a ahondar esta mañana en lo que es el bautismo, más bien quiero ir hacia otro momento, pero el bautismo de Jesús marca el primer momento en el que Jesús realmente entra a la parte ministerial. Jesús no empieza su predicación sin antes venir y decir: yo he sido bautizado. Y hay una voz del cielo que sale: este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué decía la voz? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y creo que esto es donde realmente el camino del siervo de Dios toma el lugar. Interesante, porque la Escritura habla de Jesús de muchas formas. Antes de que él también entrara al ministerio, ya había una palabra profética en Isaías capítulo 53, en los versos 7 y 8, que voy a leérsela a ustedes, porque es muy importante que nosotros también tengamos este contexto histórico, profético, de qué era lo que había y tenía que acontecer con respecto a este hombre que era Jesús de Nazaret, porque a partir de ahí hay una gran disposición. Y cuando en el bautismo realmente aparece la voz de Dios, no solamente aparece la voz de Dios, sino que aparece una ordenanza que tendrá que ser cumplida por toda la iglesia y por todos aquellos que digamos ser creyentes o hijos de Dios. A partir de ahí, la complacencia del Padre en el Hijo es: tengo complacencia por la obediencia, tengo complacencia porque mi Hijo amado, a Él tienen que escuchar, porque Él va a ser conforme lo que yo estoy queriendo desde el plan eterno trazado. La disposición del siervo, vean que Isaías 53:7, y estoy en otra versión por si escuchan algo diferente, pero bueno, muy parecido, dice: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila,
Así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? Es interesante, hermanos, la profecía de Isaías por muchas cosas, que tampoco es el tema esta mañana, pero importante entender que cuando el profeta Isaías había hablado muchísimos años más atrás, dice que él iba a ser llevado y que no iba a haber queja en él y que en la humillación, aún en su humillación, realmente la justicia le iba a ser negada. Cuando nosotros a veces como personas nos quejamos de que qué injusto, eso no es justo. Hermanos, esto que pasó con Jesús es cierto que no era justo. Por todo lado no era justo. Sin embargo, en su humillación le fue negada la justicia. Y nosotros no somos la excepción. Yo creo que este tema que vamos a estar desarrollando, el camino del siervo, necesitamos desarrollarlo, lo dije anteriormente, en la perspectiva que usted y yo seamos confrontados y que usted tome de esta palabra y la aplique a su corazón y a su vida. Que yo la pueda aplicar a mi vida, porque si no, no funciona, hermanos. Porque sabemos que esto pasó, que esto ya se dio, que Jesús lo logró sobrepasar, fue exaltado hasta lo sumo. Ahora, la disposición del siervo. Y cuando hablamos de esto, vamos a ir también a Mateo, porque hay algo muy interesante, y creo que está en Marcos capítulo 9, verso 35. En Marcos capítulo 9, verso 35, porque Jesús pareciera que cuando lo que Isaías, el profeta, dijo con respecto a esto, se cumplió y Jesús transmite a los discípulos esto de una forma muy específica. Dice en Marcos 9:35, dice, entonces, hablando de Jesús, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Esto es lo que creo que nosotros en esto que vamos a llevarlo hasta la parte de Pascua en resurrección, nosotros necesitamos comprenderlo. Comprender el espíritu que a Jesús lo acompañó, que lo pasó a los discípulos, y si alguno quiere ser primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Interesante ahora con la semillita, porque creo que es tener esa conciencia de que posiblemente yo puedo ser alguien que pudiera tener algo que ofrecer, algo que dar para cada uno de nosotros. Amén. Pero eso es lo que, y creo que Rebeca decía bien, a veces eso no lo pensamos. Nosotros pensamos que vamos a la iglesia porque a veces hay que ir a la iglesia. O pensamos que hay que ir a la iglesia por muchas razones, pero no pensamos que somos gente importante. Usted podría decir, yo soy importante en la iglesia. No. No, pero es que me dejaron aturdido. 1, 2, 3. Yo soy importante en la iglesia. Por supuesto, porque si Dios no se ha equivocado, nos colocó en una iglesia, nos colocó en una comunidad de fe, nos colocó aquí para poder compartirnos y compartir. Y aunque a veces a algunos les cuesta más que a otros y les cuesta más compartir con otros, pero al final, acostúmbrese, hermano, porque si el hermanito que a usted le cuesta, le toca en la eternidad a la par, por la eternidad. Mejor arrímesele aquí ahora y trate de arreglar la cosa. ¿Cuántos dicen amén? Porque si le toca al hermanito de la par, le toca en el cuarto de la par o en el vecindario de la par, bueno. Hermanos, hay esta respuesta cuando Jesús les dice a ellos que tienen que verse y que el primero es el que realmente sirve. Es la respuesta a la disputa que tenían los discípulos de Jesús acerca de los cargos que se concederían en el reino futuro. Ellos estaban discutiendo con respecto a eso. ¿Qué va a pasar en el reino futuro? ¿Quién va a ser el primero? Y se acuerda, aquellos otros, ¿verdad? Le hablaron al oído a la mamá y le dijeron, mami, no puedo ir a hablar con Jesús. ¿Sí se acuerdan, verdad? Mami, no puedo ir a hablar con Jesús a ver si nosotros podemos estar uno a la izquierda y uno a la derecha. Y la mamá se cortó, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Fue y le dije, Jesús, le dijo, Jesús, no podrán estar mis chiquitos
uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Verdad? Ay, ¿cuántos papás podríamos hacer eso? ¿Verdad? No, es que los papás somos tremendos. Pero Jesús, muy sabio, responde. ¿Se acuerda qué les dijo Jesús? No depende de mí, depende de mi Padre, del que esté a la derecha y a la izquierda. Pero después Jesús les dice que el reino futuro, la enseñanza bíblica, pareció llegar con cierta sorpresa. ¿Por qué? Porque el primero en el reino de Dios es el que sirve. ¿Usted quiere ser el primero? Sirva. ¿Quién quiere ser el primero? Sirva. ¿Y quién quiere ser primerísimo? Sirva más. Hermanos, qué hermoso esto. Ahora, Mateo, en el capítulo 4, notemos esto, que la tentación no es una teoría. La tentación no es una teoría, es una de las horrendas verdades de la vida. Hermanos, la experiencia de todos los humanos es la tentación. No hay orden alguna que sea tan santa ni sitio tan retirado donde la tentación no esté presente. La tentación siempre llega. La tentación está a la puerta, la tentación está ahí siempre, es una constante. Dicho sea de paso, la tentación no es pecado. Okay. No es pecado, ¿verdad? Pero es la puerta para el pecado. ¿Ok? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos y muy alertas. ¿Por qué? Porque la tentación trae y tiene muchas cosas que hoy vamos a revisar en Mateo capítulo 4. Pero antes déjenme compartirles una ilustración o una anécdota. Dicen que en las heladas regiones de Norteamérica, un indio hacía un caminito por entre la nieve, trabajando cuidadosamente con ramas de árbol. Dice que se le presentó un hombre y le dice, ¿qué estás haciendo? Le preguntó ese amigo que pasaba por ese lugar. Y este hombre, el indio, le dijo, ay, estoy haciendo una trampa para conejos. Estoy haciendo una trampa para conejos, respondió. Pero ¿dónde está la trampa? Ah, respondió el indio sonriente, la trampa no la pondré sino hasta dentro de 2 semanas. Primero arreglo el caminito de manera que los conejos se acostumbren a él. Hoy en la noche vendrán y tendrán temor de pasar por el caminito, pero mañana se van a acercar más y a poco uno de ellos va a cruzar. En las siguientes noches se van a hacer familiares con el caminito y lo usará frecuentemente sin temor. Entonces pondré la trampa en medio entre las ramas y comeré un conejo todos los días. Ya ve, le contesta el amigo. Contestó de una forma muy fuerte. Está usando la misma táctica que Satanás, le dijo al indio. Satanás usa con los cristianos esa misma táctica. El indio le preguntó, ¿cómo? Sí, vea, primero los atrae a algo que parece legítimo, ni bueno ni malo. Y cuando toman confianza, Él los atrapa y los destruye. Así es como funciona la tentación. No, pero qué malo tiene eso. No, pues qué malo, yo soy una persona muy madura, yo puedo ver eso en la tele. ¿Así? Ni tan bueno, ni tan malo. Pero qué malo tiene. Que eso no está tan mal. Ahí es donde el enemigo hace esto. Y veamos en capítulo 4 la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Note que el bautismo empieza con una palabra de Dios. Este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Inmediatamente, de una manera impresionante, Jesús fue llevado en el Espíritu hasta el desierto. Y una vez que estuvo en el desierto, después de 40 días, 40 noches, fue tentado por el diablo. Y Jesús es llevado ahí por el Espíritu. Y aquí hay que decir, hermanos, con claridad, usted y yo, cuando vayamos, cuando Dios nos lleve a cualquier lugar, tenemos que asegurarnos que haya sido por el Espíritu, para no entrar nosotros
en confusiones. Cuando el Espíritu de Dios a usted lo lleva de un lugar a otro lugar, usted cuente con la certeza de que el asunto podrá ser difícil, podrá ser duro, podrá venir un momento de confusión, pero usted sabe que si es Dios quien está ahí en medio del tema, usted será guardado, usted será sostenido, hermanos. Amén, amén, amén. Pero tenemos que tener ese cuidado. ¿Quién me llevó a donde yo voy? Una de las cosas que yo siempre, esa es parte de un tema mío personal. Yo siempre cuando me invitan a una cosa o me invitan a otra cosa, viera que esa es la parte donde yo más me oro, y gracias a Dios, Dios siempre suple una palabra y suple otras cosas que a mí en mi humana debilidad, ¿verdad? Porque seguro para alguien no sería un problema decir, vamos para allá. Y alguien diría, sí, vamos para allá, no pasa nada. Y es que no es que no pasa nada, no es, de verdad, no, seguro no va a pasar nada, hermanos, ¿ok? Pero a mí personalmente, yo prefiero escuchar que Dios tiene un propósito en medio de eso, de esa invitación, de esa forma de ir. Amén. Creo que es una, a mi entender, sana costumbre. ¿Por qué muchas veces uno corre a las cosas? O corre a la necesidad, o corre a las cosas, o se acostumbra, no, es que eso no es tan malo. Qué malo tiene que esa muchacha, ¿verdad? Tal vez sí tenga algo malo, pero qué bueno tiene poder consultar a Dios en todas las cosas. Bueno, tenemos que tener ese cuidado. Y Mateo, en este capítulo, el versículo de Mateo, cuando dice en verso 1, ¿verdad? Audazmente dice que el Espíritu de Dios llevó a Cristo a una experiencia en el desierto donde tendría que sufrir severas tentaciones, hermanos. Es que era Cristo, era el Hijo de Dios, y Jesús estaba sufriendo, Jesús estaba doloroso. Pasar por la prueba, pasar por la tentación no es fácil, hermanos, porque usted y yo entramos en confusión. Hay cosas que se nos confunden, hermanos. Nosotros todavía tenemos tantísimo que aprender, yo digo yo mucho más, ¿verdad? Con respecto a esta parte de nuestra mente, con respecto a nuestras emociones, con respecto a nuestros sentimientos, porque no siempre nosotros tenemos todo eso tan claro, y entonces la tentación viene y hace que suframos, y que sufran nuestras familias, y que sufran las personas que están a nuestro lado. Amén. Ahora, vean cómo Jesús, el desarrollo de la tentación de Jesús. ¿Cuál es el procedimiento general que el diablo usa para intensificar la tentación? Note usted que en medio de todo esto hay un cierto ambiente en el que cada persona es más susceptible a la tentación. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hay cosas en las que usted mejor dice, no, mejor yo aquí, ¿verdad? Cuando me abren el queque, el chocolate, mejor me voy. Es decir, porque si yo pienso que, ¿verdad? Que me pongo muy envalentonado, a veces es preferible. Hay cosas en las que usted y yo podemos huir. ¿Por qué? Porque generalmente el diablo usa para intensificar la tentación algunos aspectos que son conocidos por él. Porque nosotros también, hermanos, como seres humanos, sabiendo nosotros nuestras debilidades, a veces no las trabajamos, sino que las dejamos ahí como algo que en un momento dado yo digo, oh, bueno, yo tengo dominio propio, por ejemplo. Pero usted sabe que eso del dominio propio a veces no aparece. ¿Verdad? Sí, yo tengo dominio propio para hacer el alto en rojo. Pero cuando usted va deprisa, aquí ninguno se ha brincado el alto. Gracias a Dios. No, pero hay cosas que de verdad sucumbimos. Hay momentos, hermanos, hay momentos donde usted está más consciente de lo que usted es, que usted dice, yo muchas veces estoy en mi casa y estamos conversando, y entonces cuando estamos conversando, entonces yo le digo a doña Vivian, cuando la conversación va por un momento ahí, le digo, me levanto la mano, ¿verdad? Le digo, voy a salir un momento. Porque sé que en ese momento, ¿verdad? La respuesta que viene, la que estoy pensando, sería catastrófica. Sería no desayuno, no mentira, no tanto así, ella no me castiga de esa manera. Pero hay momentos donde usted sabe que mejor va y se va, mejor sale y respira y bota, como doña Vivian hoy, respiremos, vamos a ver.
respiremos y votemos, ¿verdad? Porque hay momentos, hermanos. Ahora, el enemigo conoce eso. Él sabe, hermano. Él sabe que el problema de nosotros los cristianos no es que el diablo quiere que odiemos a Dios. Posiblemente usted no va a odiar a Dios. Pero sí es posible que usted se olvide de Dios en momentos de circunstancias adversas o en momentos difíciles. Hermanos, hay momentos difíciles, hermano. Hay momentos difíciles donde uno dice, no sé si ustedes, pero yo digo, Señor, pero Señor, y otra vez, ¿verdad? Y vuelva, póngase en la brecha, porque si no la cosa de verdad, hermanos, cuesta, ¿verdad? Bueno, ahí es donde empieza. El desierto es uno de los lugares donde Jesús fue llevado y que es parte del desarrollo de la tentación, ¿verdad? La declaración de Mateo parece indicar que Cristo Jesús no puso ninguna oposición a la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Las palabras de Marcos, sin embargo, parecen indicar que Jesús sabía que estaba principiando su jornada al Calvario, la jornada del siervo sufriente. Parece que Jesús estaba clarísimo en eso, pero el procedimiento general en el diablo, que el diablo usa, es intensificar la tentación en diferentes espacios y momentos. Él sí sabe por dónde a usted le cuesta. Y cuando usted me dice, ¿qué es? ¿Omnisciente, omnipresente? No, hermanos. Es porque por naturaleza caída, nosotros tenemos algunos aspectos que a nosotros nos cuesta de por sí en nuestra humanidad. Así de fácil. ¿Cuántos se han enojado porque tienen hambre y no tienen la comida? Hay gente que se enoja porque, ¿verdad? Mejor no hago preguntas, es que iba a hacer una pregunta, pero mejor no. Pero vamos a ver, hay cosas que nosotros conocemos y sabemos. Ahora, en Mateo capítulo 4, dice que, vamos a ir al 4, porque no lo leímos en el 4.1 y 4.2. Vean cómo el enemigo viene en ese momento específicamente, vean el verso 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Sí, claro, yo tengo hambre, eso que desayuné. Por eso yo antes de las 12 ya le voy diciendo, vamos hermanos, porque si no se me desmayan, ¿verdad? 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ahí tuvo el hambre. Dice, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso fue lo que le dijo. Hermanos, note que en el desarrollo de la tentación, en el procedimiento general, el diablo usa para intensificar la tentación algunos aspectos, ¿verdad? Y empieza a decirse, vamos a ver, perdón, creo que es esta, no, aquí estoy bien. Y en este momento el enemigo viene, ¿verdad? El maestro había estado orando y ayunando 40 días y estaba hambriento. Di estas piedras que se conviertan en pan. Hermanos, esta figura representa el periodo de prueba. Hermanos, es que esto que el diablo le está pidiendo a Jesús, vea dónde está la tentación más fuerte. Jesús esto ya lo había hecho. El convertir las piedras en pan no era algo desconocido. No es algo que no fuera un milagro que pudiera ser concreto, real. Inclusive el agua convertida en vino no iba a ser un problema. Nosotros vemos que el problema del milagro no era el problema está en este principio de la tentación, que es, el principio es que el enemigo quiere que actúes independientemente del Padre, porque ahí es donde está la gran trampa, hermanos. Si usted y yo hacemos las cosas independientemente por nuestra propia justicia y prudencia, por mejores que sean, no glorifican al Señor, esto realmente es algo que está fuera del orden de Dios. Jesús sabía, el problema no era convertir las piedras en pan, ese no era el problema. Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía, hermanos, los milagros habían acontecido, del cielo había caído maná. Hermanos, el mar rojo fue abierto por Moisés. Los milagros eran un asunto del día a día en el pueblo de Israel. Inclusive había gente que era milagrera. Había gente que realmente hacían cosas, ¿verdad?
Por eso el tema de los milagros en Jesús son tan específicos, tan concretos, que realmente, hermanos, al final son milagros que traen un principio más que un evento por un evento. El enemigo quiere que actúes independientemente del Padre. Ahí es donde está la gran tentación. Ahí es donde la tentación ha tomado y toma lugar. ¿Por qué? Porque en un momento Jesús estaba físicamente vulnerable. Hermanos, el diablo trajo su primera tentación y la Escritura dice que Cristo, y después de haber ayunado, hermanos, es que Jesús estaba débil, 40 días sin comer y sin tomar agua. Dicen los que conocen, los expertos, los conoces, son 10 días lo que una persona puede durar sin comer y tomar agua. Agua son 3, bueno, ve, imagínense. 40 días en el desierto de Judea, bajo el sol calcinante, y Marcos agrega, y con las fieras que estaban en ese lugar, ¿verdad? Él dice Marcos dice, y con las fieras. ¿Por qué entonces el diablo le estaba diciendo, si eres totalmente Dios, entonces tienes el poder de Dios en ti y ahora mismo estás en una posición difícil? ¿Por qué no usas el poder de Dios que Dios te dio para libertarte a ti mismo? ¿No te dio ese poder para ver si tú lo usarías apropiadamente? Esas son las preguntas, hermanos. Hermanos, es lo mismo que hoy nos ocurre a nosotros. Vea. El enemigo viene y te dice, es que usted no ha hecho nada malo para que usted esté así. Y por allá salen otros que creen que son muy espirituales y dicen, ¿y dónde está su Dios? No, nunca le han dicho eso. Sí, el diablo esa la tiene, yo la tengo repetida porque es constante. No es que usted, y además dentro de la misma familia, ay, no, que es muy cristiano. Hermano, así lo golpean a uno de duro. Esto es lo que el enemigo hace, porque nosotros necesitamos entender que la tentación tiene una connotación que tiene que tener y tenerla nosotros en nuestro pensamiento y bajarla al corazón. Lo que el enemigo quería y quiere es que tú actúes independientemente del Padre. Todo lo que usted haga independientemente de Dios, todo lo que yo haga independientemente de Dios, no lleva gloria al Señor y puede traer consecuencias funestas. ¿Cuántos dicen amén? Si no, entonces deje el carro mal parqueado y le bajan las placas. Así que no está. ¿Verdad que hay cosas que nosotros hacemos que sabemos que no debemos de hacerlas y las hacemos? Ahí es, nosotros hacemos cosas independientes. Yo he hecho cosas independientes. He hecho cosas independientes. Muchas. Y han habido circunstancias en las cuales Dios en su misericordia me ha guardado, hermanos, pero hay otras que he tenido que aprender. Entonces, aprendemos por el bombazo, aprendemos por ¿verdad? Porque usted aprende por obediencia o por experiencia. Y a veces nosotros somos buenísimos para aprender por experiencia, ¿verdad? Amén, hermanos. Principio de esta primera tentación. No hagas nada independientemente sin consultar a Dios. Es que la consulta, hermanos, tal vez a Dios no le va a abrir el cielo y va a decir, sí, vaya, cómprese la moto. Sí, vaya, cómprese el carro nuevo del año y se lo regala al pastor. Uy, Señor. ¿Verdad? Tal vez no, pero hermanos, estoy hablando de la consulta a Dios. Estoy hablando de decir, Señor, aquí estoy, Señor. Esto es lo que yo deseo. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo pienso o creo que necesito. Señor, tu voluntad. Enséñame, guíame. No quiero ir aparte de ti. Pero ¿cómo nos cuesta, hermano? Porque casi siempre usted llega a la tienda y usted dice, mira, ve qué bonita esa camisa. Y no tengo de esa. Entonces ya la esposa dice, claro, mi amor, tiene como 3. No, pero vea la rayita que tiene aquí en el cuello. Yo no tengo así con la rayita aquí en el cuello. El asunto es que la quiero, ¿cierto? ¿Verdad? Uy, este celular ya no. Es porque quiero. Y está bien, hermano, si usted tiene la posibilidad y tiene la plata, cómprelo.
Pero el tema está cuando nosotros involucramos a Dios en cosas donde no pedimos nosotros dirección de Dios, con esa certeza, hermanos, y con esa parte en la espiritualidad, que es una espiritualidad que tiene que ser, yo digo, razonable, porque la fe también es pensar. Porque no puedo llegar y decir solamente, Dios, ahora sí, dígame. Es que Dios no me ha dicho. No, hay cosas. También está el sentido común, que es la guianza por medio de las circunstancias. Y ese también Dios no lo puso. Hay una guianza por medio de las circunstancias. Hay una guianza final, es la guianza del Espíritu Santo. Pero hay una guianza por medio de circunstancias, hermano. Si usted tiene 1,000, no trate de gastar 2,000 porque le van a faltar 1,000. Y si usted los agarra de cualquier otro lado, otro día tiene que ponerlos y pagarlos. Es que sentido común. Pero a veces nosotros hasta ese tipo de eventos y cosas las dejamos pasar. Amén. Ahí está el gran tema de la tentación. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le dice? Ahí está en 4:4. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Punto. No solo de pan vive el hombre. Jesús estaba afirmado, Jesús estaba claro, Jesús estaba sabido quién le sostenía. Amén. Ahora, vamos a la segunda. Mateo capítulo 4, versos 5 y 6. Veamos ahí. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Si usted creía que el diablo no se sabía la Biblia, se la sabe. ¿Verdad? Se la sabe. Y nosotros tenemos que entenderlo en esta forma, dentro de la enseñanza, que al final, la segunda fase de la tentación, Satanás se torna más astuto, muchísimo más astuto. Lleva a Jesús al pináculo del templo. Usted ha visto gente, hermanos, cuando hay personas que llegan a usted a solicitarle un favor y le llegan con todo un, hermano, le llegan con toda una fraseología y con todo un léxico que usted dice, este mínimo pastor, así yéndole mal, ¿verdad? Porque ya los más altos son nosotros, ¿verdad? Y cuando usted les dice que no, le dicen salud. Cuando usted les dice que no, y ahí le sale el verdadero él, ¿verdad? Ustedes dicen que son cristianos y no ayudan, hipócritas, fariseos, y empieza la cosa, ¿verdad? Qué duro, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque al final Satanás sabe, ¿verdad? El escogimiento del lugar es una evidencia clara de la astucia del enemigo. Porque la sugestión de Satanás no era una profanación para Cristo, que en otra manera la hubiera rechazado de inmediato. La sugestión o la sugerencia del diablo para Cristo era intensificando esa tentación, y entonces Satanás viene, cita las escrituras y después lo lleva a un lugar reconocido por Cristo. El pináculo del templo era conocido. No lo llevó al nightclub, no lo llevó a la, ¿verdad? No lo llevó a no, lo llevó al pináculo del templo. Es decir, muy espiritual. Y así es como funciona, hermanos. Por eso yo siempre digo, si usted no se lo topó de frente, anda a la par. Cuidado. Porque a veces nosotros no entendemos que el mundo espiritual es un mundo muy susceptible. El mundo espiritual es un mundo muy ahí, en los pensamientos. Cuidado con nuestros pensamientos. Cuidado nuestros ojitos lo que ven. Cuidado las manitas lo que tocan. Cuidado la boquita lo que habla. Que en el cielo está el Señor, ¿verdad? De todo ese canto. Ese es el punto. Cuidado. Nosotros proferimos palabras, decimos cosas que a veces no las pensamos, hermanos. Párese un día a pensar en lo que usted dice. ¿Y por qué usted lo dice? ¿Cuál es su respuesta a las personas? ¿Cuál es su primer pensamiento en la circunstancia? Y si usted lo analiza, si usted se para un momento y analiza eso, dice, usted podría decir, Señor, qué sabio me hiciste, o qué brutalidad la que acaba de decir. ¿Cierto? Porque nosotros a veces nos dejamos llevar, hermano, por la circunstancia, porque todavía estamos ligados a debilidad humana. Amén. Pero es tiempo de despertar. La segunda tentación está en el pináculo del templo.
El escogimiento del lugar es una evidencia clara de la astucia del enemigo. Es muy claro. Hermanos, el enemigo muchas veces no actúa de una forma en la que usted pudiera a veces detectar. Y yo sí es que esto lo creo, hermanos. Yo sí lo creo. Hay momentos de momentos en su vida, hermanos, que usted y yo tenemos que estar muy atentos hacia dónde estamos corriendo, qué estamos diciendo, qué estamos haciendo, porque no será usted ni yo el primero ni el último, hermanos, que cuando usted se da cuenta están ahí. Yo oía una noticia de 400 y resto de miles de personas que por lo que fuera, necesidad, advierten un poco de cosas, necesidad, se hicieron de todo un problema, porque ya eso es un problema, con el asunto de los préstamos estos gota a gota. 450,000 personas. A mí no me cabe duda que seguro alguien pidió porque necesitaba. Pudiera aparecer alguien ahí que quiere pedir para probar o para tener más. Bueno, no sé. Pero hermanos, esto se constituye un problema. Inclusive, ve hasta dónde está llegando, que es un problema social. Es un problema ya, hermanos, en donde ahora entonces esto se nos ha elevado a otro nivel, donde matan las familias, donde hay perturbación, donde la gente está perdiendo todo, donde la gente, hermanos, y alguien pudiera decir, no, pero es que yo necesitaba. Seguro que sí, hermanos. Yo en oportunidades en mi vida he necesitado y tengo que ver qué hago, cómo, ¿verdad? ¿Qué recursos uso? Pero tenemos aún que ahí tener ese cuidado. Amén, hermanos, ¿están aquí? Bueno, el enemigo sabe dónde llevarnos. Es que eso no era tan malo. Es un asunto que voy a pedir y después pago. Dígame, ¿qué malo tiene eso? El tema es que no escarbamos y no vemos. Aquí hay otro principio en esta segunda tentación, que este principio es, hermano, vamos a ver. El segundo principio es que aquí hay una desviación. Él aisló una simple promesa de la Escritura. Así es como Satanás funciona. Él sabe cómo aislar una palabra. Él sabe cómo aislar un texto. Vea lo que le dice. Y le dice, no, pero tire ese muchacho de Dios. No es que usted es de Dios. No es que usted sabe cómo es el asunto. Usted se puede tirar ahí. Porque cuando usted se tire ahí, Él va a mandar los ángeles alrededor de usted. Y lo que menos le va a pasar a usted es nada. Porque usted al final, usted no va a tropezar en piedra alguna. Hermanos, la desviación, Él aisló una simple promesa de la Escritura. Y aquí es donde yo vengo a decirle, iglesia, que usted y yo tenemos que tener cuidado. Porque hay palabras, textos fuera de contextos que solo sirven para los pretextos y Satanás los sigue usando en medio de la iglesia y mucha gente los afirma, no, es que el Señor me dijo, y empieza con la frase, sí, de verdad, Dios le dijo. ¿Y qué significa esa palabra? Por eso el estudio de la palabra, por eso la oración, por eso el pedir a Dios dirección, al Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, es vital, hermanos, porque aquí está el principio de desviación. Él aísla una simple promesa de la Escritura. Jesús sabía eso, hermanos, eso estaba escrito. Así estaba, así funcionaba, ya está en los Salmos. Así es como funcionaba, así. Él decía del siervo que vendría y que no va a caer, porque Él le puede enviar los ángeles y alrededor los juntarán. Tanto así que la tentación termina con un montón de ángeles viniendo a asistir a Jesús. Así termina el relato. Entonces, pero vean a Jesús, porque es importante y no estamos metiendo, vamos a solo a una generalidad. Como vamos a seguir estudiando esto, hay que seguir dándole. Ven el verso 7, y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Es que Jesús es como rápido, resumido y cierto. No tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, cuidado con este tipo de desviaciones, ese tipo de aislar una simple promesa de la Escritura y tratar usted de vivir. Yo he visto gente frustrada, he visto gente que realmente le ha costado la vida cristiana y la vida como tal, porque han creído en algo y se han aferrado a eso de una manera, hermanos, que usted dice, sí, está, es que está en la Biblia. Sí, Satanás le dijo eso y estaba en la Biblia. Por eso le digo, no porque esté en la Biblia, siempre será el punto de partida para que usted y yo podamos
decir, esto es lo que Dios quiere para mí. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que ser congruentes, vivir una vida santa, vivir una vida de reflexión y una vida de comunión con Dios. Decir, Señor, ¿será que es por aquí? Señor, ¿es esto? Señor, indícame, Señor, guíame tu palabra, Señor. ¿Qué dicen los principios bíblicos? ¿Qué dicen los imperativos de Dios? Y ahí es donde nosotros podemos estar más claros en esto. Amén, hermanos. ¿Están aquí? Está muy caliente, ¿verdad? Apágame las luces, por favor, apágame las luces a los hermanos para que no se sientan como pollitos, para que se baje un poquito, ¿verdad? Es que esas luces son un poder, hermanos. Ahora sí, pasen buenas noches, ya no los puedo ver. Mateo capítulo 4, verso 8, aquí está la tercera tentación. La desviación de Satanás es aislar esa simple promesa de la Escritura y tentar a Jesús para lanzar su vida entera sobre eso. Así es como hace con el cristiano. Al cristiano le manda una palabra y dice, no, es que a mí el Señor me dijo. Vea, hermanos, usted ha oído 1000 historias de que alguien está seguro, claro y conciso de que es que fue que Dios me dijo. Y pues si Dios le dijo, pero entonces ¿qué? Es que Dios me dijo. Aislando una palabra, sacando un texto fuera de contexto, se hace un pretexto. Tenemos que tener cuidado. La tercera fase de la tentación se extendió más allá de las áreas de Jerusalén y el templo. Esta vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, hermanos. Y Satanás le ofreció poner a sus pies aquello por lo que Cristo había venido a morir, los reinos de este mundo, hermanos. Un monte muy alto le ofreció poner sus pies aquello por lo que Cristo había venido a morir, los reinos del mundo. Vean cómo es de astuto, porque no es inteligente, es astuto. La astucia es aquello que lleva a la persona a cavilar un poco más allá con la intención de sacar provecho. Entonces no hay gente que es inteligente, hay gente que es astuta como la serpiente. Temo, dice Pablo, que la serpiente con su astucia, como engañó a Eva, pueda engañar los sentidos de ustedes, les dijo a la iglesia. Amén. Aquí es donde está el tema, hermanos, de la astucia. Cuidado con la astucia de mucha gente. Cuidado, nosotros mismos en nuestra mente cavilamos cosas. Hermanos, nosotros a veces nos engañamos solos. Ahora solo a mí me ha pasado. Bueno, gracias. Gracias por apoyarme, hermano. Pero muchas veces nosotros sabemos, hermanos, sabemos que aquello no es, pero trato de convencerme porque trato de animarme y trato de decir, sí, va a ver que si esto me va a salir, va a ver usted. Y usted sabe que eso no va para ningún lado. Hermanos, así es como la astucia del hombre, la astucia de Satanás hace. Tenemos que entender, hermanos, que Satanás le ofreció a Cristo los reinos y la gloria si se inclinaba y lo adoraba. El ofrecimiento diabólico más elevado requiere un precio horrendo, hermanos, porque al final él sabía y estaba advertido, al Señor tu Dios, solo a Él adorarás, solo a Él. Hermanos, y esto es el escenario de capítulo 3 de Génesis. Esto fue lo mismo que pasó en Génesis. Esto fue lo mismo que pasó en Edén. La Biblia relata por lo menos 4 montes en Edén, Calvario, Getsemaní y de regreso a otro monte que será el paraíso de Dios. Ahí están registrados en esos 4 montes los eventos centrales de todo esto. La tentación no era nueva para Jesús. La tentación, y Satanás sabía, porque el tentador ha estado desde el principio con Adán y con Eva, hermanos. Ahora, ¿por qué el diablo estaba dispuesto a renunciar a todo su poder por esto, hermanos? De nuevo, él estaba tratando de salvar su propia carne, su propio pellejo. Satanás sabía que su destino eterno se sellaría en el Calvario. A mí no me cabe la menor duda, hermanos. Ahora, ¿por qué y cómo esto se relaciona con nosotros con respecto a esta tentación? Bueno, Satanás todavía tienta al justo con una oferta similar. Satanás es capaz, hermanos, de poder venir con ofertas. No es que el problema en el mundo no es el dinero, mas el amor al dinero es la perversión de todos los hombres. ¿Y cómo es entonces, hermanos, que muchas personas están dispuestas a pasar por encima de quien sea con tal de obtener aquello? ¿Qué es esto?
es poder, es querer tener el mundo a sus pies, es querer tener las cosas, hermanos, de una manera no adecuada, de una manera no indicada. Así es como Satanás sabe que los creyentes consagrados nunca se van a postrar a él en ningún acto de adoración. Así que en cambio viene a nosotros con amenazas, con acusaciones y nos dice, no tienes que adorarme porque ya tengo acceso a tu carne. Hermanos, esta es la gran realidad de la iglesia. Hay un acceso, la carne. El apóstol Pablo dice, cuando quiero hacer lo bueno resulta que termino haciendo lo malo. Nosotros necesitamos entender que somos débiles y que el enemigo se aprovecha de esto. Recuerden quién es Satanás. Él es el príncipe de este mundo hasta el día de hoy. Y Satanás no está destruido, está vencido. La destrucción vendrá hasta el tiempo final. Y nosotros tenemos que entender que hay un mundo espiritual que es concreto, que es real, que es tangible. Y que a veces se ha manipulado, que a veces se ha hecho fábula de esto, pero hay una verdad y hay una realidad. Y la Escritura a nosotros nos deja sentado y sembrado que el enemigo y que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Y que el enemigo sí tiene propuestas indecentes y claras, hermanos. Y manipula a muchas mentes. Hermanos, si no, dígame usted cómo usted puede decir lo que está aconteciendo en el mundo, en tantos escenarios de guerras, en tantos escenarios de violaciones, en tantos escenarios de maltrato a niños. Bueno, hay una mente detrás de todo esto. Es que eso no ocurre por ocurrir. Hay una mente, alguien está ahí. Y usted diría, no, no es el diablo, es ese hombre. Sí, ese hombre. Con pensamientos no correctos, con pensamientos no conformes al corazón de Dios. Amén. Aquí está el tercer principio con respecto a esta tentación. Una verdad a medias es una mentira completa. Podemos leerlo, hoy no hemos leído. 1, 2, 3. Verdad a medias es una mentira completa. Hermanos, esto es lo que el mundo llama, o se llama dentro de la parte filosófica, el fin justifica los medios. ¿Cómo? Otra vez, duro, 1, 2, 3. Entonces nosotros somos buenísimos para usar eso. El fin justifica los medios. Bueno, es que ni modo, es que me tocó. Y es que tuve que mentir. Porque si no miento, es que no hubiera logrado eso, hermano. ¿Sí o no? ¿Aló? Amén. Realmente, cuando nosotros vemos los principios, el principio número 1, ¿cuál era? El principio número 1 es que nosotros no debemos de hacer nada independiente de Dios. Debemos consultar a Dios. Debemos ser cristianos que consultemos la Biblia, que consultemos la palabra, que la estudiemos y que sepamos cuál es el parámetro de Dios y cuáles son los consejos de la Biblia y caminarlos. Y no ser tan independientes de porque creo, porque yo tengo la experiencia, porque así soy yo, porque así fue como. El segundo en la segunda tentación, ¿cuál fue? Aislar aquellas cosas, se aíslan textos que están fuera de contexto para justificarme en muchas formas en las que estoy viviendo o en las que estoy haciendo. Amén. Y el tercero es, ese fin justifica los medios. Una verdad a medias es una mentira completa. Pero los cristianos, los hombres y mujeres, son muy buenos muchas veces para las verdades a medias. Y una verdad a medias es una mentira completa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Préndame la luz porque voy a ver cuántos se me... Sí. No, voy a dejarlo hasta aquí porque creo que hemos estado un buen tiempo aquí. Vamos a seguir la próxima semana con la realidad de la tentación. Fue tentado en todo. ¿En dónde fue tentado? Eso es lo que dice Hebreos. ¿Por qué dice Hebreos que fue tentado en todo? Porque fue tentado en su parte física, en su parte intelectual y en su parte espiritual. Entonces vamos a desarrollar eso y las respuestas de Dios, de Jesús en medio de la tentación y seguir con nuestro camino, el camino del siervo de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Aprendemos algo hoy? ¿Sí, amén? No se deje tentar, mi amado hermano y hermana. Resistid al diablo. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Esa advertencia es para hoy.
Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos regalas de compartir este tiempo, este espacio. Gracias por los hermanos que han estado aquí en esta hora y los que han estado conectados. Les bendecimos con toda bendición espiritual. Seamos guardados este día, este inicio de semana, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias.